Hermanos, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a este lugar de adoración. Bienvenidos a un culto más que el Señor nos permite realizar, efectuar, escuchar, estar. Aprovecho la oportunidad para saludar a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales de una manera muy especial y darles un saludo de parte del pastor Nicolás. A nuestros hermanos que están aquí también, bienvenidos. Nuestros hermanos que nos ven por mí también. El pastor Nicolás les envía, casi siempre les envía un saludito a todos y pues a veces se nos pasa por alto, pero no quería dejarlo pasar por alto por hoy, así que saludos a todos. Y bienvenidos nuevamente a un culto más. Ya le hemos alabado. Recordemos que estas reuniones dominicales son para alabar y exaltar el nombre de Dios, para reunirnos como iglesia, para en obediencia también a la palabra de Dios, ¿no? Aprovechamos la oportunidad de estar juntos para orar, para hacer nuestras peticiones, para alabar el nombre de Dios, ¿no? Y también lo alabamos por medio de las ofrendas que domingo a domingo recogemos voluntariamente, ¿no? Damos voluntariamente para la obra del Señor, no porque Dios necesite dinero, sino para su obra, para las necesidades de la misma iglesia, para las necesidades de nuestros hermanos, para las necesidades de las personas que Dios pone en nuestro camino. Por eso siempre antes de recoger cada ofrenda, hermanos, acostumbramos a orar. ¿Para qué? Para que Dios bendiga esas ofrendas y también para que Dios nos guíe conforme a su voluntad para darles el uso que Dios quiere que le demos. Así que le voy a pedir el favor a mi hermana Sara para que active su micrófono, por favor, y oramos por la ofrenda. Amén. Dios y Padre de la gloria, Señor, gracias infinitas te damos, Señor, por la provisión que colocas, Señor, en nuestras manos. Te damos, Señor, no por necesidad, Señor, te damos no de lo que sobra, Señor, sino de todo lo que tú nos bendices día a día, Señor. Bendice al dador alegre, bendice nuestras manos, el fruto de nuestro trabajo, porque es por tu infinita misericordia y voluntad, Señor. Sabemos, Señor, que nuestras ofrendas, Señor, son para aquellos, Señor, que necesitan en determinado momento. Bendice a aquellos que no tienen, Señor, un trabajo, Señor. Suple, Señor, esas necesidades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder ofrendar, ¿no? Mientras vamos recogiendo la ofrenda, nos vamos disponiendo también para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Por favor, ubiquémonos en la primera epístola del apóstol Juan, que es el pasaje, es la carta de la cual he tomado un verso del capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 27. Amén. Primera de Juan, repito, Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Si alguno de mis hermanos quiere leer la palabra del Señor, adelante. Quienes podamos, pongámonos de pie, por favor, para dar honra a la palabra de Dios. Amén. Adelante, hermano Leonardo. Ya sí. Pero que vosotros
oísteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Amén, gloria a Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Me gustaría que me acompañaran, por favor, antes de que tomemos asiento, para hacer una oración para colocar este sermón en manos del Señor. Amén. Señor Dios y Padre de la gloria, te alabamos en esta mañana. Te agradecemos por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos como iglesia junto con nuestros hermanos. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, y gracias por poner el querer, así como el hacer en cada uno de nosotros, de querer estar aquí, Señor. Tú nos guías a través de tu palabra, pero es nuestra decisión hacer las cosas, Señor. Tomar la decisión de agradarte, y por eso estamos aquí, Señor, para obedecer a tu palabra, para agradarte, para escuchar tu palabra, Señor. A lo largo de la semana te pedimos, oramos, y tú también quieres que te escuchemos, Señor, porque tú nos hablas de diferentes maneras, Señor, y una es a través de tu palabra, Padre Santo. Te rogamos para que tu Santo Espíritu sea guiándonos en esta mañana, alumbrando nuestro entendimiento y haciéndonos entender tu voluntad, Señor. Llévate también la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor, y te ruego para que me hagas un instrumento útil en esta mañana para compartir el mensaje de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya podemos sentarnos. Bien, hermanos, el pasaje que he tomado el día de hoy para el sermón lleva por título Tengo la unción. Tengo la unción. Y quisiera contextualizar un poco, antes de continuar, quisiera contextualizar un poco este pasaje, hermanos. Ya hemos orado, le hemos pedido al Señor que nos ayude para poderlo entender, y a lo largo del desarrollo de este tema, hermanos, quisiera poderlo explicar de una manera sencilla y que pues todos podamos comprenderlo o podamos recordarlo también, ¿no? Porque son muchos los mensajes que hemos escuchado de la palabra de Dios. Probablemente este mensaje ya lo hemos escuchado varias veces, o muchos otros mensajes los hemos escuchado en muchas ocasiones, hermanos, pero a veces se nos olvida ponerlo por obra, ¿no? Y lo que leemos el día de hoy, lo que escuchamos, es lo que se ha hablado por siglos a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de los maestros, pastores, evangelistas, ¿no? Así que, hermanos, prosigo con la contextualización de este tema, o de este pasaje, de esta carta como tal, que fue escrita por el apóstol Juan, ¿no? Y va dirigida a la iglesia, a los santos, al pueblo de Dios y a toda la humanidad en general también, ¿no? Pero en especial fue dirigida a los creyentes. La iglesia primitiva, hermanos, estaba siendo afectada por diversas doctrinas que en su mayoría eran erróneas y que hasta el día de hoy, hermanos, siguen haciendo eco. Una de ellas era en ese entonces el gnosticismo, el cual dista y difiere en gran manera del cristianismo, hermanos. Y algunas de sus enseñanzas, así pasando por encima un poquito, son, ellos afirman que el mundo es imperfecto. Por lo tanto, si el mundo es imperfecto y el mundo fue creado por Dios, entonces están hablando de un Dios
que no es perfecto, ¿sí? Lo cual es una herejía. Creen tener el conocimiento, o creen tener un conocimiento superior. De hecho, la palabra gnosis se traduce del griego con conocimiento, ¿no? Gnosis significa conocimiento, pero su conocimiento que creen tener absoluto no es bíblico, porque otro de los puntos que ellos enseñan es que ellos usan como fuente, como base de su fe, no la Biblia, sino algunos escritos llamados los evangelios perdidos, ¿sí? Y los cuales pues son fraudulentos, son heregéticos, porque no están o no hacen parte del canon bíblico, hermanos. Rechazan también lo material y afirman que la materia es mala y por tanto pues el mundo es defectuoso, ¿no? Como rechazan la materia, no creen que el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo durante su paso por la tierra fuera real, porque rechazan todo lo material. Y de esta manera pues también están negando la deidad y negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Enseñan que la salvación no es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como bien nos enseña la palabra de Dios, sino a través del conocimiento, de un conocimiento superior, un conocimiento absoluto. Estas son solo algunas falsas enseñanzas que hasta el día de hoy siguen abundando y continúan populando no solamente en las congregaciones gnósticas, sino también estas herejías están introducidas en algunas congregaciones cristianas. En el contexto inmediato, hermanos, del pasaje base, podemos notar cómo el apóstol Juan no solamente expone, ¿sí?, sino que combate el gnosticismo de esa época, que hasta el día de hoy sigue retumbando y cada vez con mayor fuerza. Incluso pasa uno por alguna calle o algo y tienen unos carteles inmensos, grandísimos, congregaciones en un lado y en otro. Entonces podemos ver que la mentira cada vez avanza más. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Esta es una parte del texto que tenemos como base, ¿no? Con este pasaje, hermanos, el apóstol Juan, o con estas palabras, el apóstol Juan no está negando, tampoco está diciendo que no necesitemos de alguien, ¿no?, para que nos enseñe. En absoluto, él no está diciendo eso. Por eso es importante tener en cuenta el contexto general, el contexto histórico, para saber qué es lo que realmente el apóstol nos quiere enseñar, ¿no? Porque en realidad todos necesitamos de alguien, ¿no? Todos necesitamos ser enseñados, ¿no? Porque dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces es importante tener en cuenta estas palabras, hermanos, para no ir a cometer errores de interpretación. Como bien decía, todos necesitamos ser enseñados. Lo que el apóstol Pablo está haciendo con este pasaje, hermanos, es rebatiendo, el apóstol Juan está rebatiendo a los gnósticos de la época, quienes enfatizaban en el conocimiento absoluto.
Y no podemos tener un conocimiento absoluto a no ser que sea absoluto de Dios, a no ser que sea a través de la palabra de Dios o por la palabra de Dios, hermanos. Por eso puntualiza en la unción, ¿no? El apóstol Juan puntualiza o apunta, ¿no? Y dirige la atención de la iglesia hacia la unción verdadera. Quisiera explicar un poco el por qué todos necesitamos ser enseñados, hermanos. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión o creernos sabios en nuestra propia opinión, hermanos. ¿Recuerdan aquel pasaje del eunuco que era un sirviente de una reina que iba leyendo al profeta Isaías y el Espíritu Santo dirigió a Felipe hasta ese lugar y ve a esta persona que le escucha a esta persona que estaba leyendo, ¿no? Y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco, a pesar de que era una persona importante, dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique, ¿no? Entonces lo invitó a subir a su carruaje y se sentó, y el pasaje que leía era Isaías 53, ¿no? Amén. Y a partir de ese pasaje empezó a mostrarle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, empezó a enseñarle, ¿no? Otro ejemplo bastante claro, hermanos, es el de el apóstol Pablo, ¿no? Quien era una persona, según la historia, según los datos históricos que tenemos de él y los datos también bíblicos, era una persona, dice que en cuanto a la ley era irreprensible, que era judío de judíos, que era seguidor aférrimo cumplidor de las tradiciones, bueno, etcétera, etcétera. Creía que era irreprensible, pero realmente estaba equivocado, estaba errado en muchas de sus enseñanzas, en muchas de sus costumbres. Y cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo le enseñó, ¿no? Y él aprendió, así como muchos de nosotros hemos salido de muchas doctrinas erróneas cuando vamos a la palabra, cuando fuimos a la palabra de Dios, cuando alguien nos enseñó y nos mostró y comprobamos por la escritura, nos dimos cuenta de muchos errores, ¿no? Entonces, necesitamos ser enseñados, ¿no? Amén. Ahora, ¿cuál es la unción a la que hace referencia el apóstol Juan? Porque bien dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. ¿Cuál es esta unción? Cuando dice la unción. En el Antiguo Testamento, hermanos, la unción hacía referencia al acto de verter aceite para consagrar reyes, profetas y sacerdotes para un propósito divino, ¿no? Para ejercer un propósito de Dios. Ahora ese aceite que era la unción para el creyente, hermanos, ese aceite ahora simbolizaba el Espíritu Santo de Dios. Ahora esa unción de la que el apóstol Juan habla es el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Amén. La unción para el creyente es el Espíritu Santo, quien nos capacita, quien nos da poder de lo alto, porque es la presencia de Dios en nosotros, es la presencia de Dios dentro de nuestras vidas, hermanos. La unción es la promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo a sus discípulos pocos días antes de partir, ¿no?
Y me gustaría que lo recordáramos en el Evangelio de Juan capítulo 7, Juan 16, perdón. Juan capítulo 16, del verso 7 al 8, donde dice, pero os digo la verdad, os conviene, en este pasaje nuestro Señor Jesucristo le está hablando a los discípulos, así que lo aplicamos a nosotros también, ¿no? Porque somos discípulos, aprendemos, discípulo es aquel que aprende de su maestro, ¿no? Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando dice el Consolador, se está refiriendo al Espíritu Santo. En este pasaje podemos ver claramente, notar, ¿no?, que es una promesa, ¿no? Y esta promesa, hermanos, fue dada por Dios mucho antes a través del profeta Joel. Y es el apóstol Pedro quien en su primer discurso nos recuerda dicha promesa, hermanos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando fue el cumplimiento de esta promesa, que fue el día de Pentecostés, que se cumple la promesa de la venida del Espíritu Santo, hermanos. Estaban todos reunidos y recibieron poder de lo alto, recibieron el Espíritu Santo de Dios. Y ese poder los capacitó para hablar con denuedo el Evangelio, ¿sí? Habían personas de diferentes regiones, de diferentes naciones, con diferentes dialectos, pero el Espíritu Santo los capacitó para hablar y para que todos los que estaban ahí escucharan el mensaje del Evangelio en otras lenguas. Pero recordemos que eran lenguas, idioma, ¿no?, que se podía entender claramente, no eran palabras que no se entendían, sino dice que escuchaban el Evangelio, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entre ellos judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y el verso 8 en adelante dice, en el 9 dice que el 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice, partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, escuchaban las maravillas de Dios en su propia lengua, o sea, en su idioma natal. No eran palabras que no se entendieran, eran palabras, un idioma que se entendía y escuchaban el Evangelio de Dios. Pero en el verso 13 dice que otros se burlaban y decían que eran llenos de mosto, es decir, de vino, ¿no? Y es ahí cuando el apóstol Pedro, haciendo defensa de ese engaño que querían hacer algunos, entonces es cuando él dice, mas esto es, dice el verso 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, y esto hace parte del primer discurso del apóstol Pedro, pero estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, más o menos la hora tercera eran las 9 de la mañana, ¿cómo iban a estar ebrios, no? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y cita el pasaje del profeta Joel, nos lo recuerda, donde dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Es decir, hablarán de la palabra del Señor. Amén.
Nosotros, hermanos, tenemos la unción. Amén. Amén. Nosotros, repito, tenemos la unción. Es lo que el texto base nos dice, hermanos, o es lo que podemos leer claramente en el texto base. El apóstol Juan dirige estas palabras a los creyentes y son para nosotros también. Nosotros tenemos la unción. Y no solamente lo dice el texto base, también lo dice verso más atrás, en el verso 20, el apóstol Juan lo reafirma nuevamente donde dice, pero vosotros tenéis, lo está afirmando, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Ahora, ¿cómo recibimos esa unción? ¿O cómo fue posible, o cómo es posible que podamos nosotros asegurar que tenemos esa unción? Recordemos que el título del mensaje es Tengo la unción. ¿Ah? ¿Cómo la recibimos? La palabra de Dios nos da respuesta a esa pregunta, ¿no? Y es el mismo apóstol Juan en el capítulo 7, del verso 37 al 39, donde podemos comprobar que cómo recibimos esa unción. Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el apóstol Juan, explicando estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque son palabras expresadas por Cristo mismo, en el verso 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. De manera que es por la fe. Es cuando creemos en la palabra de Dios como está escrito, no como nos dice el pastor o como nos dice el vecino, como nos dice el amigo, sino como está escrito en la palabra de Dios. Y cuando lo creemos así, como está escrito, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, viene a morar en nuestras vidas. Y esto lo enseña también el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, 14 y en Efesios capítulo 1, del verso 3 al 17, donde lo podemos comprobar también. Tengo la unción. Amén. Amén. Podemos comprobarlo por estos pasajes por el pasaje que leí, los demás pasajes que tenemos en la palabra de Dios. Y esta unción no es solo para nosotros, hermanos. Esta unción es para todo aquel que crea. Es para todo aquel que ponga su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Para todo el que deposite fe en Jesús y en su obra redentora. Todo aquel que crea en Jesús, en el Evangelio, recibirá la promesa de la unción. Recibirá el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y sigue diciendo el texto: así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Amén. Según estas palabras, hermanos, debemos tener cuidado también. Quiero hacer un paréntesis acá porque este pasaje lo malinterpretan y lo mal usan quienes están en contra del pastorado, en contra de la enseñanza de los maestros y evangelistas.
Porque usan este pasaje para decir que no necesitamos pastores, que no necesitamos maestros, que tenemos la unción y que la unción nos enseña y por lo tanto no necesitamos que nadie nos enseñe. Repito, eso no es lo que el apóstol Juan quería transmitirnos. Lo que el apóstol Juan estaba haciendo con este pasaje era rebatiendo las falsas enseñanzas de los gnósticos, hermanos. Y es importante que tengamos en cuenta una de las normas de la hermenéutica, que es el tener en cuenta tanto el contexto inmediato como el contexto general de toda la palabra de Dios. No podemos coger un pasaje, o sí podemos, pero no debemos. No podemos coger un pasaje de las Escrituras para hacer una doctrina de él, porque cometemos un error. Si nos quedamos solamente con este pasaje, hermanos, y no tenemos en cuenta el resto de la Escritura, pues vamos a cometer un error y vamos a resultar enseñando herejías, como las que se enseñaban en ese entonces y las que se siguen enseñando hasta la actualidad. Por eso es importante tener en cuenta el contexto, tanto el contexto histórico de lo que el apóstol Juan estaba haciendo en ese entonces, que era rebatiendo las doctrinas gnósticas, ¿no? Como también tener en cuenta otros pasajes, ¿sí? Porque si nos quedamos solamente con pues vamos a cometer un error, ¿no? O si creemos que no necesitamos que nadie nos enseñe, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el pasaje de Efesios capítulo 2? Efesios capítulo... Se me fue. Donde está escrito el pasaje de Efesios donde dice que Él mismo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, maestros y evangelistas, ¿no? ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, ¿no? Efesios 4:11. Y Él mismo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó, es decir, estableció. Nuestro Señor Jesucristo estableció a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para la iglesia. La palabra de Dios no se contradice, hermanos. La palabra de Dios se complementa. Por eso es importante tener en cuenta el contexto general de la Escritura. Amén. Porque si no vamos a cometer errores. Dice, así como la unción misma nos enseña todas las cosas, y ese es el trabajo del Espíritu Santo, hermanos. Enseñarnos, guiarnos a toda la verdad, como bien está escrito en Juan capítulo 14, ¿no? Amén. Que nos enseña todas las cosas, nos guía a toda la verdad y nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el trabajo de la obra del Espíritu Santo. Y si hay alguien que nos enseñe todas las cosas, hermanos, que tiene un conocimiento absoluto y total de todas las cosas, ¿no es ese un atributo de Dios que solamente le corresponde a Dios? Porque son muchas las congregaciones, hermanos, que niegan, además de negar a nuestro Señor Jesucristo, niegan la deidad también del Espíritu Santo. Y dicen que es una fuerza, que es un soplo, que es un viento. Pero a la luz de las Escrituras
vemos que quienes enseñan eso, hermanos, se equivocan. Sigue diciendo el texto: así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Amén. El apóstol Juan nos hace una invitación, hermanos, nos hace una exhortación a permanecer en nuestro Señor Jesucristo, a permanecer en esa unción, porque es verdadera, porque no es mentira, porque vale la pena, hermanos. Nos enseña a que permanezcamos en esa unción. Y permanecer en esa unción es guardando y poniendo por obra la palabra de Dios, poniendo por obra y guardando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos el pasaje de Mateo 28, del 19 al 20, ¿no? Donde es mismo nuestro Señor Jesucristo quien nos insta a permanecer. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Enseñándoles. Necesitamos la enseñanza, hermanos. Necesitamos aprender. Necesitamos el conocimiento de Dios. Y necesitamos permanecer en esas enseñanzas, hermanos. En la enseñanza de la palabra de Dios. Es lo que nos muestra el pasaje del día de hoy, Dios a través del apóstol Juan, hermanos. Nos muestra que tenemos la unción del Santo, que está en nosotros y que tenemos que evidenciarla, ¿no? Por medio de los frutos. Gálatas capítulo 5, verso 22 nos habla de los frutos del Espíritu. Si tenemos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo fructifica, ¿no? El amor, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿no? Y eso es lo que nos identifica y lo que nos caracteriza, ¿no? Como cristianos, como creyentes, que tenemos la unción del Santo, hermanos, y debemos permanecer en ella. Y precisamente, hermanos, uno de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, de los tantos mandatos de nuestro Señor Jesucristo, además del bautismo, es la Santa Cena. Y el hecho de que hoy, como cada primer domingo del mes, la celebremos, hermanos, tengamos el privilegio de celebrarla, estamos permaneciendo en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Permanecer, poner por obra, ¿no? Guardar lo que Dios hacer, no hacer caso omiso a las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Si realmente le amamos, si realmente estamos agradecidos, ¿no? En esto conoceráis que sois mis discípulos, si guardáis mis mandamientos. Y con esto no estoy hablando de salvación por obras, aclaro, ¿no? Sino que es la fe que obra por amor, ¿no? Es la fe que se tiene que evidenciar, que tiene que ser llevada a la vida práctica, hermanos. Hoy, como cada primer domingo del mes, celebramos la Santa Cena, hermanos. Recordemos que la Santa Cena es un rito en el cual damos testimonio de nuestra fe. Damos testimonio público de que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo.
Y además de dar testimonio público, estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. A diferencia de el gnosticismo, ¿no?, que niega el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y niega la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nosotros como creyentes, hermanos, conmemoramos en la Santa Cena el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Y además de eso, anunciamos su regreso. Porque esa es nuestra esperanza, hermanos. Nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza de vida es Él. Y esa celebración que realizamos el día de hoy, hermanos, es importante para la iglesia, porque hace parte de la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros la celebremos, Dios quiere que nosotros conmemoremos, que nos acordemos de lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso es una conmemoración. Ya no lo hacemos como lo hacía el pueblo judío, que sacrificaban un cordero y todo lo que hacían. No, porque Cristo es nuestra Pascua. Cuando nuestro Señor Jesucristo se acercaba y Juan el Bautista lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Él es nuestro Cordero Pascual. Cristo fue quien se sacrificó. Aquel Cordero que el pueblo judío sacrificaba era tipo y figura de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos. Y eso es algo que debemos, además de conmemorar, debemos valorar y debemos creerlo aquí en nuestro corazón y apropiarnos de esa obra redentora, porque sabemos que Cristo es el Salvador del mundo. Pero lo que realmente interesa es si Cristo es mi Salvador personal. Amén. Es importante que tengamos en cuenta la directriz bíblica, porque tenemos unas recomendaciones del apóstol Pablo, ¿no? Dice que manera que cualquiera que comiere o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es importante, hermanos, que lo hagamos responsablemente. Discernir es entender la obra redentora de Cristo en la cruz. Entender lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, hermanos. Y además de eso, es importante que lo hagamos con una conciencia limpia, que nos tomemos un tiempo, hermanos, y para eso yo quiero pedirles que por favor nos dirijamos a Dios un minuto y nos pongamos a cuentas con Él. Pidámosle perdón por las cosas que hayamos hecho mal, por el pecado que hayamos cometido. Pongámonos a cuentas con Dios ahora mismo, hermanos. Vayamos a Dios, hermanos, en oración.
Dice la palabra del Señor que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero el verso 9 de Primera de Juan 1 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Cuando dice Él, se refiere a Cristo, no se refiere a ningún hombre, a ningún cura, a ningún sacerdote, se refiere a Cristo, porque Él es el que tiene potestad para perdonar pecados, solamente Él, nadie más. Amén. Si tenemos algo en nuestro corazón, hermanos, algún sentimiento de odio, de rencor, pongámoslo en manos de Dios ahora mismo, hermanos. Y comprometámonos con el Señor a arreglarlo, a solucionarlo, porque eso es un estorbo que nos quita la comunión con Dios. Y precisamente la Santa Cena es un testimonio público que damos de que tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos. Por eso no puede haber ningún impedimento. Que nos impida tomar la Santa Cena indignamente, ¿no? Y Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios perdonador que está dispuesto a perdonarnos cuando vamos a Él con un corazón dispuesto y arrepentido. Amén. Amén. Repartamos el vino, por favor. Recordemos que los elementos usados son los mismos usados por nuestro Señor Jesucristo en la última cena, ¿no? Con los apóstoles. El vino y el pan. Como símbolo, ¿no? Es algo que hacemos representativo, algo simbólico, no es literal, es simbólico. El vino como símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el pan simbolizando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría pedir el favor a uno de mis hermanos para que ore por favor por los elementos. ¿Quién quisiera hacerlo? Adelante. Padre Santo, te damos muchas gracias por la oportunidad y la bendición tan grande de celebrar la Santa Cena con nuestros hermanos en un amor fraternal. En obediencia, Señor, a tu palabra, a tu mandato, yo te pido que bendigas el pan, símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, entregado por nuestros pecados, y que bendigas el vino, símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados. Te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos del vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Si alguno quiere dar gracias por el privilegio que nos ha dado de participar de su mesa, adelante. Padre Santo, quiero agradecer, mi buen Dios, por esta oportunidad que nos da de poder conmemorar el sacrificio, mi buen Dios, las puertas que nos abriste para acompañarte. Señor, muchísimas gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo para perdonar nuestros pecados. Únicamente te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre Celestial, por este momento tan grande, Señor, por invitarnos a tu mesa, Señor. Ayúdanos a que cada día reconozcamos el sacrificio de nuestro amado Jesús. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu santa palabra, Señor, y que cada día seamos luz y testimonio para gloria de tu honra. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Padre del cielo, muchas gracias por habernos amado así de tal manera, entregando a tu Hijo, Señor, en este mundo para ser crucificado por nuestros pecados y nuestras maldades. Gracias, amado Señor Jesucristo, por haber ocupado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ayúdanos a entender lo que el Padre hizo por nosotros para salvarnos y lo que tú hiciste, amado Señor Jesús, cargando el vituperio, la afrenta, la incomprensión, la burla, el dolor, el menosprecio, lleno de amor para llevarle las almas a nuestro Padre Celestial. Gracias, amado Señor Jesucristo, por habernos amado así en la cruz del Calvario, cuando aún nosotros éramos pecadores, malhechores, enemigos de nuestro Dios, y ser tú, Señor, la propiciación de nuestros pecados y la paz para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, amado Dios, por tan grande acto de amor, amado Dios. Ayúdanos a comprenderlo y a vivir, Señor, conforme es tu voluntad, amado Dios, siendo la motivación de todo lo que hagamos como para ti, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, por favor, Padre, porque lo necesitamos. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere agradecer? Te damos gracias, Señor, por la Santa Cena, Padre amado, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por la salvación y el perdón de todos nuestros pecados. Gracias, mi Padre, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Sí, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor, porque ocupaste ese lugar que cada uno de nosotros merecíamos, Señor, por nuestra maldad y por nuestro pecado. Y por amor a cada uno de nosotros, callaste, Señor, y diste tu vida en propiciación por nuestros pecados. Sin ti estaríamos perdidos, Señor, pero ese era el fin, el propósito que tú tenías para nosotros, Señor, porque tú no quieres que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Y en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, nos ofreciste la salvación a cada uno de nosotros, a toda la humanidad, para que en fe y en arrepentimiento vayamos a ti, Señor. Ayúdanos a valorarlo, Señor. Ayúdanos a creerlo y ayúdanos a compartirlo también, Padre. Gracias por el mensaje que nos recuerdas el día de hoy, que nos has recordado el día de hoy a través del apóstol Juan. Y gracias porque confiadamente podemos decir
tengo la unción. Tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera que honremos tu santo nombre. Ayúdanos a dar buen testimonio de ti y de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser dóciles y a dejarnos guiar por ti, Señor, a través del Espíritu Santo de Dios, quien nos guía a toda la verdad, nos enseña todas las cosas como está escrito y nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que tú nos recuerdes las palabras de Cristo, necesitamos pasar tiempo contigo, Señor. Necesitamos conocerlas, porque no podemos aprendérnoslas por ósmosis, Señor, sino que necesitamos ir a tu palabra, Señor, meditarla, reflexionarla. Y en oración te pedimos, Señor, para que cada día nos ayudes a entender, a comprender y que alumbres nuestro entendimiento, Señor. A toda tu iglesia, Señor, te rogamos por toda tu iglesia para que seamos luminares en este mundo, Señor, que cada día está más pervertido, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te adoramos y te agradecemos por escucharnos y por lo que orarás en cada una de nuestras peticiones. Amén. Y amén. El Señor les bendiga. Una feliz semana.